Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga, que permita el Señor que dentro de todo lo que está sucediendo, usted y la iglesia del Señor estén guardados, estén protegidos. Con prudencia, por cierto, con cuidado debemos de andar en la calle, protegidos. No descarguemos en Dios toda la responsabilidad que también nos corresponde a nosotros, por cuanto Dios nos dice que seamos prudentes, que seamos sensatos en nuestra forma de caminar. Tengo la responsabilidad en esta mañana de poder predicar el Evangelio, predicar su palabra o reflexionar con respecto a lo que Dios quiere que de cada uno de nosotros, porque algo siempre quiere Dios entregarnos. Y esta meditación la vamos a tener en San Juan capítulo 16, en el versículo 33. Y dice así la poderosa palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo dice: yo he vencido al mundo. El ser hijo de Dios no nos hace exentos de pasar aflicciones, sufrimientos. El ser hijos de Dios nos propone una vida nueva, una vida maravillosa, pero no en este mundo. El mismo Señor lo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, le dijo a Pilatos. Es decir, una iglesia inserta en el mundo, una iglesia inserta en medio de una sociedad corrupta, como vivió Lot en Sodoma, en Gomorra, como vivió Jesús en el mismo tiempo en que Él estuvo sobre esta tierra. La iglesia del Señor está puesta, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ir como ovejas en medio de lobos. Dice la palabra que leímos, dice: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, el ser hijo de Dios para mí es algo maravilloso. Y yo creo que para todos los que están escuchando esta palabra es algo maravilloso. Pero, ¿le dijeron a usted alguna vez que iba a pasar aflicciones? ¿Le dijeron a usted alguna vez que en algún momento se iba a sentir solo? Por cierto, Dios nos hace pasar por diferentes situaciones en la vida para hacernos madurar espiritualmente, porque si no, no vamos a madurar nunca. Un psicólogo dijo una vez que un padre no tenía que darle todo a sus hijos, porque sus hijos al primer fracaso, a la primera frustración, se iba a deprimir y se iba a ir al suelo y no iba a poder levantarse, porque el padre lo tenía acostumbrado a darle todo. Para los hijos de Dios es igual. Dios no nos puede dar todo. En algún momento vamos a pasar dificultades, en algún momento vamos a pasar aflicción, y es ahí en donde debe estar intacta la fe que decimos profesar en nuestro Dios. En el mundo tendréis aflicción. Estamos insertos en el mundo, estamos propensos a pasar aflicciones. Pero aquí viene lo importante. Jesús nos dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero eso hoy en día, en medio de toda esta situación que estamos viviendo como sociedad, el mundo entero, la iglesia del Señor no ha sido un caso aparte. La iglesia del Señor también ha sufrido. Y lamentablemente ha sufrido pérdidas de hermanos fieles, hermanos que perseveraron por años. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que es injusto Dios porque levantó a ese hermano? ¿Qué vamos a decir? ¿Que es injusto Dios porque me enfermo?
es injusto Dios porque quedé sin trabajo, que es injusto Dios por esto otro. Como dijo Job en algún momento. Solamente es de recibir lo bueno de Dios y no lo malo. Hermano mío, cuando creemos o cuando nos predican un evangelio de bendición, de que vamos a estar siempre caminando entre nubes, ese evangelio es un evangelio totalmente distinto al que nos enseñó el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos dijo desde la primera vez que nuestros enemigos iban a ser los de nuestra propia casa. Que había venido a traer no paz, sino que había venido a traer discordia entre el padre y el hijo, entre el yerno y su suegra, entre la hija y su madre. Vino a traer discordia. ¿Se da cuenta usted? No es algo sencillo, no es algo fácil. Es una situación de dificultad, de aflicción. Pero en medio de esa aflicción está el Señor. Mire, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, nos habla acerca de los héroes de la fe. Y comienza mencionando una serie de nombres y que por testimonio eran hombres de Dios. Abraham, Noé, Enoc, y nombra muchos más. Lo invito a leerlo también. Tiene harto tiempo ahora que está en cuarentena. Y termina diciendo que muchos, a pesar de haber tenido un buen testimonio ante el mundo, no alcanzaron la promesa. ¿Se da cuenta? Y eso no quiere decir de que esos que no alcanzaron la promesa, que no fueron como Abraham, como Jacob, como Lot, pero que tenían buen testimonio, no quiere decir que ellos eran menos que los otros. Era para enseñarnos también que nosotros, aunque el hermano Pablo sea un buen cristiano, sea el jefe de los visitadores, sea un profesor de la Catedral Evangélica de Chile, no voy a pasar aflicciones. Por cierto, las voy a pasar. Y por cierto, las he pasado. Mi vida, un par de años dentro del Evangelio, no han sido de rosa en rosa, ni sirviendo al Señor solo, soltero, ni casado. Porque con mi esposa, como familia, hemos pasado aflicciones y aflicciones muy tristes, pero en medio de esa aflicción y de esa tristeza, el Señor ha estado con nosotros. Porque Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ya lo había dicho en otra predicación, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandeados como a trigo. No le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo te voy a salvar. No le dice así, le dice, te ha pedido para zarandearos, pero yo, dice, oraré al Padre para que no te falte la fe. Eso es lo que hace el Señor con nosotros en medio de la aflicción. Intercede ante el Padre para que no nos falte la fe a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano Eliseo Quirós estuvo grave en la posta. Y dentro de esa aflicción que él vivió, el Señor estuvo con él. Y hace poco lo dieron de alta. ¿Se da cuenta? Vivió la aflicción, pero sin embargo, con él, con mi hermano Eliseo, con mi hermano Levío, con mi hermana María Ñasco, con muchos hermanos más que se han levantado en victoria en frente de la enfermedad, el Señor les ha dicho, yo he vencido al mundo, yo he vencido la enfermedad, yo he vencido la injusticia, yo. Pero
debemos de entender que el Evangelio no es solamente de bendición y que Dios te va a bendecir. Por cierto, lo va a hacer. Y venga el Evangelio, porque aquí al Señor le va a solucionar los problemas. Y venga a la casa del Señor, porque ahí el Señor le va a sanar. Si lo que el Señor quiere sanar no es este cuerpo físico, es el corazón de la persona, para que pueda alcanzar lo más grande, que es salvación, que es vida eterna. ¿Qué saca el enfermo de sanar en su carne e irse para afuera nuevamente? Si lo que Dios quiere es abrazarlo. Consideremos el verso leído. Y cuando llegue alguien nuevo, digámosle, como nos decían antes nosotros. Porque a mí un viejito me dijo, amárrese, si va a servir al Señor, amárrese los pantalones con alambre púa, me dijo. Porque el Evangelio es para los valientes. Es cierto, Dios está con nosotros, pero en medio de la aflicción está el Señor con nosotros. Mire bien, el Señor dice, andarás por valles de sombra y de muerte, pero yo estaré contigo. Es decir, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar aflicciones. No le quepa ninguna duda. Y si tiene temor, si tiene miedo a que eso suceda, hermano mío, pídale al Señor, órele, para que no le falte la fe, para que entienda que en medio de su aflicción está Él con usted. Él le carga, Él le toma en sus brazos. Es maravilloso entender y ver la gloria de Dios en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Alabado sea el nombre del Señor, porque yo me resisto cuando pareciera que Dios solamente nos quiere hablar de bendición nomás, y que yo te voy a guardar, y que yo te voy a proteger, y que yo te voy a bendecir, y que yo te voy a dar una casa, y que yo te voy a dar un auto. Hermanos míos, por cierto, Dios lo puede hacer. Pero el hablar de tanta bendición, el hablar de tantas cosas materiales, nos llevan a conformarnos, a estar de acuerdo en este mundo, cuando Dios lo que quiere es sacarnos de este mundo. ¿Y por qué nos quiere sacar de este mundo? ¿Por qué? Porque dice que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Aunque tenga casa, aunque tenga auto, aunque tenga salud, aunque tenga millones, dice la palabra del Señor que vamos a tener aflicciones mientras estemos en este mundo. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga en grande manera para que pueda comprender el Evangelio como lo es. El Evangelio es levantarse cada día, tomar la cruz y seguir. El Evangelio es entender que hay una posibilidad de pasarla mal. El Evangelio me dice de que en algunas circunstancias voy a llegar y la micro se va a ir. O que voy a tener que llegar a un hospital. En el mundo tendréis aflicción. Iglesia, el Señor nos quiere sacar de este mundo. Viene una tremenda calamidad a este mundo. El Señor dijo que esto que estamos viviendo hoy en día solamente son el principio de un tremendo dolor. La iglesia va a ser rescatada, va a ser raptada, va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Yo no quiero vivir por más tiempo en este mundo. No quiero porque sé a dónde apunta todo esto. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está por venir.
la escasez del agua, la falta de lluvia, todo eso va a traer atrasos tremendos. ¿Y sabe a lo que nos va a provocar? Al verdadero pueblo cristiano, al remanente que está ahí, igual que Ana y Simeón en el templo, está ahí ese remanente diciendo, nos va a llevar a decir, ven por nosotros, Señor, ven. Ven por tu iglesia, Señor. Nos va a llevar a gemir. Como muchos a veces dicen en el altar, estamos gimiendo, Señor, y no estamos gimiendo. No sabemos todavía lo que es gemir delante de la presencia del Señor. Porque en la aflicción, en la dificultad, es cuando el cristiano gime. Y aún no hemos vivido eso. No hemos vivido la persecución hasta la sangre. Que Dios le bendiga en esta mañana. No quiero atemorizarle, no quiero asustarle para nada. Porque lo que puede suceder en usted es que venga la aflicción a su vida y diga, pero si a mí nadie me dijo que me iba a pasar esto. Nadie me dijo que se me iba a enfermar mi papá, nadie me dijo que se me iba a enfermar mi hijo, nadie me dijo eso. Me dijeron que el Evangelio era maravilloso, pero sin embargo desde que llegué al Evangelio perdí el trabajo, perdí esto otro. Hermano mío, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque hay algo más maravilloso para ti. Y el Señor te dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido la enfermedad, yo he vencido la necesidad, yo he vencido la miseria y la pobreza, yo he vencido. El COVID-19 también lo ha vencido el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Quiero terminar con una breve oración para que Dios bendiga nuestras vidas. Padre, reciba esta palabra, Señor, que usted nos ha permitido en esta mañana. Sin lugar a dudas, mi Dios, reconforta mi vida, mi corazón, porque estamos pasando dificultades, Señor, como sociedad y como iglesia. Pero sin embargo, en medio de la aflicción y en medio de la calamidad, hay una bandera al tope, y esa bandera es la bandera de la fe que cada uno de nosotros, Señor, tenemos puesta en usted. Bendice tu palabra, Señor, bendícela. Y ayúdame a entender, Padre mío, que el estar en el Evangelio no significa una vida, Señor, sobre pétalos de rosas. Estar en el Evangelio significa que voy caminando hacia el cielo. Oh Señor, te bendigo en esta hora, te exalto, te glorifico y ruego que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y también en el mío. Te doy las gracias y ruego tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La gloria siempre va a ser para mi Señor. Dios les bendiga.